Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente, donde continuando con el programita de ejemplo e iniciando en ventanas de Windows, vamos a continuar agregándole controles y mejorando, por ejemplo, cuando ingresamos datos. Acá lo estoy ejecutando. Lo que hicimos fue simplemente abrir una ventana de inicio de programa con un botón de salir. Eso me sacaba. También me saca cuando aprieto el botón rojo acá. Si tengo algún tipo de problema, me sacaría del programa y no tendría problemas. Bueno, esto digamos lo inicia automáticamente porque es el primer formulario. Después vamos a ver cómo llamar otros formularios, ir agregando más formularios. Nos vamos a concentrar ahora en ese formulario y esta es la parte de script. Esta es la parte de diseño y esta es la parte de script. En la parte de diseño, acá teníamos en las propiedades muchas cosas que se podían cambiar personalizando nuestro formulario. Vamos a agregar algunos componentes como es un texto y un botón, con la idea de cargar lo que se pone en el texto en un array cuando uno va apretando el botón, en una lista cuando uno va apretando el botón. Entonces vemos los controles que tenemos comunes y acá tenemos uno que dice texto de caja de texto. Lo agregamos y acá se agrega las propiedades de ese control que acabamos de agregar. Siempre conviene referenciar el nombre a algo que nos acordemos nosotros para el desarrollo. Yo le voy a poner txt ingreso datos. Ok, puedo hacer que aparezca algo, cambio el tamaño del texto, etc. Nosotros lo que vamos a hacer es ingresar datos acá y acumularlo cuando apriete el botón de acumular o de agregar en una lista. Entonces acá pongo el otro evento que es el botón. Esto lo hacemos un poquito más grande. Si no me deja ahí, lo hacemos por aquí, en size o algo parecido. En vez de 20 doble, 40. Bueno, no sé por qué no me deja, pero no importa. Porque está regulado por el tamaño de la letra seguramente. Igual no quiero tener una letra más grande, no me interesa tener una letra más grande, ¿sí? El white 444, por ejemplo, si me da bolilla. Y acá 333 lo llevamos en realidad. Bueno, entonces vamos a ponerle también a este botón algo que me sirva de referencia, btn agregar. Y le cambio el nombre para que se vea con el nombre que yo quiero y no como button agregar. Ok, ya tengo mi botón y mi texto. Es decir, si yo ejecuto este programa, me va a iniciar la ventana. Existe el evento agregar, pero todavía no tiene visión, ¿sí? Yo aprieto acá agregar y no hace nada. ¿Está bien? Salimos y vamos a definir el evento que queremos hacer. Recuerden, este objeto que agregamos aquí o este componente se llama txt ingreso datos, mientras que este se llama agregar. Entonces hagamos eso. Vamos a crear una lista antes de hacer nada, ¿sí? Dentro de la clase form principal vamos a agregar la lista, porque si yo voy directamente acá para agregar en la lista no tengo la lista creada, entonces la definimos a la entrada, ¿sí? La lista, digamos, esta es mi clase form principal. Yo tengo que definir acá lo que sea
nuestras variables, que en este caso que quiero que sea del tipo lista, ¿no? Lista, del tipo lista, le pongo mi lista, perdón, esto lo puedo hacer en el constructor, cuando largo. El constructor es, digamos, cuando se larga el programa, es el comienzo de la clase que tiene el mismo nombre que la clase, pero sin la palabra clase. ¿Sí? Entonces eso, en el constructor vamos a definir esto, mi variable, mi lista, y va a ser new list del tipo string, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué string? Y bueno, porque quiero, digamos, guardar componentes de tipo string. Acá me tira un pequeño error. Este tipo es el origen de referencia. String es tipo que no es válido para el contenido indicado. Bueno, porque yo acá lo que quiero hacer es definir tipo string. Y la lista es de tamaño 0. Bueno, así se define una lista que no tiene tamaño, pero ya está definida, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer ahora cuando vaya al botón, que en este caso va a ser cuando haga el clic acá, podría haber bajado acá, es ir agregando los elementos, ¿sí? Entonces en mi lista punto, bueno, lo correcto es esto, definir la variable como variable afuera, como para que esté disponible también para este evento. Y acá ya definir mi lista, ¿sí? Porque si no, no la voy a tener disponible en este evento. Mi lista.add. Y acá le agrego los componentes que voy queriendo agregarle, ¿sí? El tipo string. Pero el componente que quiero agregarle es el componente que tengo en lo que es el texto. El texto es otro objeto, otro componente que se llama txt ingresos de datos, y que eso va a ir cambiando o no. Entonces, de acuerdo a lo que definamos. Entonces acá lo que voy a hacer es justamente ese componente txt ingresos de datos punto text. ¿Por qué punto text? Porque en realidad ingresos de datos es un objeto. Yo lo que quiero de ese objeto es el componente o el método que en este caso trae get el contenido. Si yo solamente pusiera esto, estoy agregando un objeto, ¿sí? Mientras que yo dije que la lista no es del tipo objeto, sino es del tipo string. Por eso me da el error. No es que no pueda, simplemente que le dije que iba a ser de otro tipo. Bueno, una vez que hago esto, es como que ya me permitiría ir agregando los componentes, pero veamos cómo reacciona. Esto es mi primer programa. Pongo agregar y lo agregará y calculo que sí, pero aparte me deja el viejo valor si quiero hacer en cada componente algo distinto. Lo que podemos hacer es limpiar cuando lo agrega el componente que se ve en el texto. Entonces lo que hago es borrarlo. El texto los relleno de un carácter vacío. Si bien ahora tampoco me voy a dar cuenta si lo está agregando a mi lista porque no voy a ver nada todavía, por lo menos voy a ver que cuando aprieto agregar ya lo saca. ¿Qué pasaría si yo quiero ver lo que tiene esa lista? Bueno, agreguemos otro componente, sea del tipo label o sea del tipo textbox, para ver el contenido de la lista. Bueno, label es muy parecido a lo que es
el texto, simplemente que no puedo ingresar datos, es para visualizar. Y agreguemos un botón que diga ver, ¿sí? Vamos a cambiarle el nombre como hicimos recién, btn ver, y le ponemos el texto que yo mire que diga ver. Y al label también le ponemos en texto nada, que originalmente no me diga nada, y que en el nombre, cuando yo lo referencie, aparezca lbl datos, por ejemplo lista, para yo acordarme simplemente, ¿ves? Bueno, todavía no tiene nada, entonces no va a haber nada cuando yo lo ejecute. Podemos ejecutarlo y ver cómo funciona, ¿sí? Agrego lo que sea acá, ¿sí? Pongo ver y no veo nada porque no le he dado la orden de que me muestre nada. Entonces lo que voy a hacer es acá, cuando aprieto el botón ver, decirle que me muestre en el componente label los valores que tiene la lista, ya no los valores que tiene el texto, porque este texto se va pisando a medida que carga la lista. Entonces lo que vamos a hacer es recorrer la lista componente por componente. For each, para cada uno, dice, hacer lo siguiente. Para cada uno, for each string st in mi lista, hacer esto. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer? Para cada string de mi lista va a ser lo que le ponga acá. String va a ser cada uno de los componentes de mi lista. Esta es una forma de recorrerla, ¿sí? Podría tener otra, un for común. Esta es la más fácil, porque no tengo que estar pensando cuál es el primer elemento, cuál es el segundo, que tampoco es imposible, pero esta es la más fácil. Ya vemos el otro si quieren. St es un nombre que yo le pongo de variable, ¿sí? Entonces, string, por ejemplo, traigo, traigo en string el contenido de mi lista. Yo lo que quiero es verlo, entonces lo voy a ir poniendo en el label de datos de lista, ir agregando eso. Y lo voy a agregar, digamos, pisando el anterior, pisándolo, pero agregándole el que sigue. Entonces va a ser igual al label anterior más el nuevo componente st, ¿sí? El label anterior, pero ojo, es la parte de texto. Lo mismo esto, yo quiero que me lo muestre en la parte de texto, no en la parte del label general. Bueno, si bien esto va a funcionar, lo va a hacer sin respetar renglones, veamos por qué. Y porque no le estoy dando un salto de renglón acá. Si pongo 1, agregar 2, agregar 3, si yo lo veo, pone 1, 2, 3. Ahora, si yo lo quiero ordenado a esto, le tengo que dar un salto, digamos, de un renglón, ¿sí? Si por otro lado, sí, acá lo podríamos poner más barra n. Lo que hace esto es salto de renglón, ¿sí? Entonces cuando yo le agrego los datos, 1, 2, 3, cuando los miro me da un salto de renglón. Ahora tengan en cuenta que cuando salen de acá, estos datos se pierden. Es decir, si vuelvo a entrar en la lista y pongo ver, no tengo esos datos, porque se han perdido por no salvarlo en el disco en forma permanente. Lo cual va a ser otro de los pasos que vamos a ver.
Esto le va a permitir, por ejemplo, vamos a hacer después en todo caso un programita en este ejercicio de guardar, digamos, una lista que nosotros generemos y tener después la posibilidad de buscar en esa lista algún componente que se quiera a partir de una palabra clave. La lista por ahí no es lo más feliz para este ejercicio, quizás diccionario sería mejor, por ejemplo si guardo direcciones o nombres y apellidos, pero la idea es aprender un poquito. Espero que les sirva. Si les gustó, dedito para arriba. Hasta la próxima.